El propósito de aquellos que han estudiado Sagradas Escrituras es mantenerse del lado de la paz, del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado de las palabras de Dios. En esta tarde calurosa quiero resumir a grandes rasgos qué es lo que quedó de Buenos Aires en base a los falsos paz, inclusive poderes aliados que militaban paz, pero que habían pactado con los macumbas, con los hechiceros, con la cárcel Fortaleza y con las favelas a donde opera por debajo de la tierra, en la mente de las personas, los quimbandan y los macumbas, y que ha arrasado a la raza hembra en Buenos Aires, pero tanto así que se ha podido comprobar que se habían como ubicado y hecho pasar por funcionarios públicos y tenían un solo propósito: el androcentrismo. Y el androcentrismo estaría basado en el cáncer de útero. Androcentrismo, identidad, según el pensamiento paulino, en base a las letras contravencionales SIL, de lo que quiero brevemente hablar en esta tarde. ¿Qué es el androcentrismo? Es la visión del mundo y de las relaciones sociales en el punto de vista masculino. Resulta ser que en un mundo tecnológico donde allá hay software que se llaman Android, que andan muy bien de paso, el androcentrismo es una palabra que centra la visión del mundo y las relaciones sociales, incluidas las plataformas sociales, los software y toda clase de plataforma informática digital, pero desde un punto de vista masculino. Ese punto de vista masculino estaba basado en los invasores macumbas y los brasileros que se hacían pasar por las letras argentinas y habían influido, ellos mismos dijeron, con los macumbas influimos, con los logias influimos, dijeron. Aclararon, para poner el nombre Argentina a Satanás, y cuando uno intentaba por estas latitudes diferenciarse en todo nivel de la ciencia, porque ese es el rol del habitante que habita en una habitación, no son faraones, no son soberanos, dependen de la ley para permanecer en paz, se apoyaban en Argentina y directamente morían. El punto de vista del hombre estaba basado en la destrucción del útero, en un tipo de sexualidad social donde las plataformas serían el punto de partida, el deshacimiento del útero de la mujer. Y ahora los hombres debemos remontar esas letras satánicas impuestas en los cuales se les ha dado hasta documento. Y las cárceles salen a buscar a Brachetti y no Brachetti, y quieren ser Brachetti Buenos Aires, y no quieren ser el punto de vista masculino de deshacimiento del útero. Y atacaron, y murieron, se deshicieron. No quedan hembras por estas latitudes. Llegan los contravencionales diciendo: príncipe, queremos volver a un ritmo de estabilidad, queremos volver a estar en paz. No es posible. No puedo hacer nada al respecto, solamente discernir, informar, comprender y hasta enfrentar una vez más cuál es el problema. Brasil y macumbas atacaron, cárceles atacaron con falsos funcionarios públicos. ¿Cómo lo hicieron? A través de autómatas. ¿Qué son los autómatas? Son robóticos, satelitales, son señales reprogramadas, son máquinas que simulan ser una figura y actúan sin reflexión. Estos autómatas
que se hicieron pasar por presidentes, por senadores, por diputados, por periodistas, lograron deshacer a la mujer en Buenos Aires. Bodas de aniversario, Karol Ingrid Klosko, tengo entendido, no tengo la total información, perdió el útero por una estrategia diabólica de los invasores. Sufrió, tengo entendido, una extirpación de los ovarios. Atacaron como máquinas, atacaron como autómatas, se escondieron en los logros de los muchachos del fútbol, principalmente en los de la selección, y lamentablemente muchísimas fallecieron por no saber que la imagen que tenían delante era una imagen falsa, eran autómatas, eran máquinas. Fue tanto así el macumbismo en 194 países que los poderes estatales taparon esas funciones y encontraron adentro que había como letras argentinas. Pero llegaba la noche y estos autómatas, estos robóticos, estos actuadores sin reflexión, solamente tenían un punto fijo, el útero, y el ritmo de Brazzers, y el ritmo de Poppy, y el ritmo de Hamster, y el ritmo de California, y el ritmo de... Se terminó. Dejaron algunos carteles, como los pueden ver en Tumblr, carteles que decían Andrómeda, en un mural de los colectivos genéricos, posiblemente ellos cómplices, el falso ministerio del interior. Satanás estaba simulando ser una constelación inocente y iban avisando que eran regidos por autómatas, que eran androcentrismo y que era un circuito vicioso que no se podía parar. ¿Cómo hacer en estos casos de extrema emergencia? Insto a todos los ginecólogos no perversos, porque lamentablemente Brasil los dejó perversos, igual que los dentistas. Las cárceles Fortaleza 844 atacaron desde adentro con tecnología muy poderosa y los dejaron enfermos. Lamentablemente una mujer va a hacer una revisión ginecológica y se encuentra adelante que el médico o es un enfermo perverso o el otro extremo es una lesbiana que queda enamorada. Insto a aquellos que no han quedado piruchos, según el vocabulario aquí en Buenos Aires, a intentar hacer campañas express, que significa empezar a moverse de todas las maneras para atraer las humanas, que pueda llegar a haber más de 100, porque los que atacaban decían te quedaron 100, te quedaron 100. Si llega a haber humanoides y seres vivientes, a poder inmediatamente hacer todos los controles correspondientes para poder recuperar los úteros y que puedan llegar a salir de estatus de humillación SIL, que es como se encuentran no solamente en provincias aquí en Buenos Aires, sino también en otras provincias del país donde nací. Algunos pensamientos teológicos al respecto de lo que es el androcentrismo, según un autor de un libro interesante, Hombre y Mujer, de Trimos, donde habla acerca de la relación que hay entre el hombre y la mujer y lo que intentaron hacer Villarroca al atacar los falsos Constitución, que era tener la doble función. No lo lograron, no he perdido mi hombría, no he perdido mi género, sino que me mantengo hombre. Y este libro habla acerca del androcentrismo muy interesantemente, de cómo se va haciendo una doctrina peligrosa, pero que a la vez se va haciendo un pensamiento posible de igualdad, y esa igualdad no una igualdad tóxica, diabólica, maléfica, sino una igualdad en base al pensamiento del apóstol Pablo.
Un aspecto importante que ofrece la evolución histórica de las relaciones sexuales es con seguridad el concepto vinculado al tan estrecho cristianismo, el de la igualdad entre el hombre y la mujer, la cual ha hecho imposible hasta en nuestros tiempos que se llegara a una regulación madura y llena de sentido en materia de relaciones sexuales. Los brasileros atacaron y se fueron haciendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires cómplices, y la visión del mundo y de las relaciones sociales en el punto de vista de lo masculino, lo contravencional tenía otro punto de vista para deshacer a este punto de vista, la igualdad. Y esa igualdad era fundir, la fusión, diría en la película del Santo, donde la mente del hombre sería transexual, sería lésbico, sería femenino, sería rapista a la vez, sil, sería a la vez binario y a la vez sería divinal y a la vez sería un tutti frutti, dirían algunos murciélagos, donde la mente del hombre, Buenos Aires, sería de todos los sexos, hasta lograr la igualdad de todos. Cuando fueron a buscar en las mentes ya no había absolutamente ni la igualdad, ni igual, ni fundido, habían fallecido. Y los presos siguen sueltos, y los demonios siguen festejando, y las tropas siguen llegando. Este pensamiento de este autor acerca del cristianismo habla de una igualdad madura, llena de sentido en materia de relaciones sexuales. A todos los que vienen a pedirme relaciones sexuales vía atómico, como que si fuera que yo tengo que hacer un soporte con mis hormonas y mis órganos humanos para que puedan tener ritmo de relaciones sexuales, se habla demasiado de no sujeto a juicio. Pido por favor que no lo intenten. Ningún magistrado, ningún juez puede ser soporte de ritmo sexual social. La sexología está regida netamente por decisión. Quiere decir que si el hombre lo decide y la mujer lo decide. Quiere decir que si la joven lo decide y el hombre lo decide de común acuerdo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Asumimos los riesgos, sos casado. Asumimos los riesgos, sos casada. No hay posibilidades de volver a campo de sangre. No hay posibilidades. Es fundamental el concepto sobre la igualdad espiritual y escatológica entre el hombre y la mujer en el contexto teológico, principio no proclamado entre el cristianismo en la historia de la humanidad, que ha carecido de impulso suficiente, según este artículo, donde a veces se pone del lado de la falsa igualdad, donde hay una influencia de tal intensidad sobre la evaluación cultural y social que pudiera convertir en realidad esa proclamada igualdad de los sexos, según va declinando a veces el autor. Pero vuelve diciendo que el cristianismo persistió, inclusive en base al pensamiento aristotélico, según el cual el hombre, el varón, es la norma del ser humano, mientras que la mujer es solo una discrepancia de tal norma. Esa discrepancia lo he pensado como la heterosexualidad, que es la sexualidad oficial en provincias aquí de Buenos Aires. La mujer es como algo así, es diferente, es algo que discrepa, pero que a la vez uno queda unido sin ese aire que aparece de Brasil. Y lamentablemente no han reunido requisitos los presos que han sido vendidos, y tengo entendido que están yendo otro grupo muy importante para allá. Les agradezco que puedan volver hacia la tierra, que hay una incompatibilidad de discrepancia. No hay ese florecimiento. Sí hay ese florecimiento en la mente académica y en el interior de Buenos Aires, que intentan resucitar en base a la historia de lo que sintieron.
Pero a medida que van viniendo tropas de Brasil y otros civiles del mundo, inclusive turcos, quieren ser esa heterosexualidad, quieren ser parte del discurso del faraón América, pero la tierra Kadosh dice que no reúnen requisitos, que no hay, que es incompatible ese tipo de estabilidad con ciertos extranjeros. Los conceptos de la sexualidad derivados de ellos son por su origen y carácter típicamente masculinos y delatan la arrogancia del varón, que durante tanto tiempo ha dominado en las ideas sobre la sexualidad. Ahí pareciera como que el autor también no quisiera reconocer de que hay un carácter natural en lo que es la discrepancia. Eso es heterosexualidad. Mi esposa tenía un vestido, yo siempre tuve sacos, tuve corbata, mi esposa tenía tacos altos y tenía chatitas. Eh, yo tenía siempre zapatos y zapatillas, ella tenía zapatillas para los fines de semana o para cuando venía más tarde de trabajar, se ponía a hacer algunas cosas. Hay una discrepancia constante entre el hombre y la mujer que es normal, en la cual provincias deben volver a ese tipo de normalidad mientras se van evacuando allá pasando las fronteras de Misiones, la gente de Brasil y las fronteras de Corrientes. La desigualdad motivó la justificación teológica de la categoría subalterna de la mujer como modo de pensar, que caracterizó tanto a la religión como a los usos y costumbres sociales de los judíos, y posteriormente en otras jurisprudencias. Las leyes, la doctrina y las instituciones eclesiásticas mantuvieron el privilegio masculino, que es un privilegio que debe mantenerse en base a las facultades correspondientes y la seriedad que debe haber al respecto en lo que concierne a gobernabilidad y ley. Se creía que el varón tenía el derecho a ello y en virtud a una especie de ejercicio natural que podía ejercer gracias al privilegio de la predilección que Dios sentía por él. El apóstol Pablo va a hablar al respecto, donde Dios tiene un privilegio especial sobre el hombre, pero ese privilegio no puede nunca ser mancillado. Ese privilegio no puede ser nunca abusado. Ese privilegio es una dependencia de la mujer hacia el hombre, no del hombre hacia la mujer. Y eso se aplica primero a la relación financiera de un hijo con una madre. El androcentrismo, profundamente arraigado, ha tenido, como se sabe, graves consecuencias para la Iglesia y para la sociedad, en medida no insignificante en lo que atañe al concepto sobre la sexualidad por no entender esas estructuras que hay que cumplir. Lamentablemente, Occidente son los pioneros de deshacimiento, donde buscaron imperializar las estructuras sexuales y hacer como que iban y venían por necesidad. Y eso llevó a un deshacimiento imposible de remontar. Y en provincias hay estructuras y esas estructuras son leyes y esas leyes tienen predilección. Esa predilección son para el hombre, para el joven, que debe fisiológicamente y biológicamente tener por prioridad cuidar los úteros de las mujeres que son tomadas por falsos clarines, que significan falsos serafines. Las toman para ser de ellos, después las matan, las atan, las acuchillan. Desde el punto de vista histórico,
sobre todo con Pablo, quien desempeñó un papel en la discreción de la mujer. Apóstol de los gentiles, basa los dictámenes que pronuncia en 1 Corintios 11, 7 al 9 sobre el relato de la creación, asimismo muy endocéntricos también que figuran en Génesis, en un punto de vista fijo el apóstol Pablo, y es no perder el hombro de la hembra. Atacan diciendo: por favor, Brachetti, tira la toalla, son Satanás. Inmediatamente las cárceles que están sobre mis espaldas y no mi biblioteca vienen a convencerte. Y hay poderes que nuclean a los gays en el mundo, que golpean con muchísimo poder a nivel de demonios. Perdieron el punto de vista, no imaginaron cómo pudo haber sido Pablo, no gustaron de la verdad, no sintieron el amor de mujer. Posiblemente a muchos nadie los amó, pero no nos podemos dar como sociedad y como ley lugar para que quiten el pensamiento y sean parte de esa igualdad donde queda nada y en deshacimiento. El apóstol Pablo proponía en 1 Corintios 11, 3 y 11, y basados en Génesis, no perder el punto de vista masculino. El relato de la creación se escribe con toda evidencia en un medio social en que la función de la mujer estaba por debajo de la del hombre. El hombre naturalmente fue creado primero e inmediatamente es responsable de la mujer. ¿Qué es lo que hacen algunos? Aparte de proponer atómicamente tocarme los anteojos. Ver a la mujer así. La mujer me da. Y América significa ame a la rica. Dependo de la rica. No se están confundiendo. Tampoco dependo de mi caniche. Aunque sea una figura típica de Buenos Aires, la mascota oficial, no dependo. Ella depende. Y se van confundiendo en roles. Y el hombre va perdiendo el androcentrismo. Y parece que nos vamos con Android y estamos en otros lugares del mundo. Y va desapareciendo el hombre computarizado, el hombre celulífico. Y cuando uno va a revisar seriamente, atómicamente, no encuentra los verdaderos. Dijo el apóstol Pablo: el varón es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Porque no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Pues no fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Remite de una manera directa ese relato a la creación. Una de las grandes tareas de la teología consiste en dilucidar el punto de vista de Pablo, no de destruir, no de hacer brillar, no de sustituir, no de enseñar para engañar, sino de discernir, explicar y ver quién intenta deshacer aquello que es verdadero en materia natural. Pablo funda su duda en factores de orden natural, que es lo que debe volver a tener provincias, inclusive un mensaje para toda América y todo aquel en el mundo que así lo desee. Una sociedad donde la mujer ha llegado a alcanzar un grado de emancipación mucho más alto de lo que uno puede imaginar. Es allí donde el hombre debe saber, entender y evaluar si esa patria potestad es lícita o no, si esa senadora, si esa diputada, si esa cancillera, si esa foto en las redes sociales es legítima o no, es confiable o no. ¿Es o no es? To be or not to be.
is the question.